vamos a ir empezando. Bueno, pues bienvenidos al Museo Municipal de San Roque. La verdad es que estamos muy contentos de haber tenido este aforo. Bueno, este museo, esta sería la segunda conferencia que se da en el museo, en un ciclo de conferencias que se llama Tardes de Historia en el Museo. Lo que queríamos con estas conferencias es un poco dar un contenido, aparte del museo, que quizás no se conozcan tanto. Sobre todo a mí tenía un especial interés en la segunda planta del museo, que es está dedicada a la Edad Media y que es un tema del que se ha hablado poco. Esta es la segunda de las conferencias, como digo, y bueno, el tema que Pepe Veneroso nos presentará de por qué no Guadalete, la batalla del río Guadarranque, está, digamos, enmarcada en el año 711. Bueno, lo que nos explicará un poco José Veneroso va a ser un poco, tiene su interés porque realmente la comarca del Campo de Gibraltar tiene una importancia crucial en el comienzo de la Edad Media en la península, y entonces coloca esta tesis de Veneroso el contexto de Cartella, o sea, coloca a la ciudad de Cartella en un contexto que sería muy importante en lo que es como lugar en el que ocurren acontecimientos muy decisivos para la historia de la península. Y bueno, voy a presentar a José Veneroso, para quienes no lo conozcáis, que ya veo que aquí hay muchos los que lo conocéis, pero bueno, de Pepe Veneroso es doctor en Historia por la UNED en 2023 y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude con la tesis doctoral Una revisión de la entrada de los árabes bereberes en la península ibérica en el 711. La batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Este es el título de la tesis. Nos hacen siempre poner unos títulos que después no podemos modificar de ninguna forma. Y bueno, ha sido propuesto para el Premio Extraordinario de Doctorado en el curso 2022-2023, licenciado en Geografía e Historia por la UNED en el año 2000, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en 2003 y es profesor de Historia Medieval de España, especializado en temas de Al-Ándalus. Es autor de las obras Tariq ibn Malik, la importancia de su participación en la entrada de los árabes bereberes en la península ibérica y la incursión de Tariq ibn Malik en 710, preludio de una invasión. Estos son los títulos de las obras. Desde años mantiene abierta una línea de investigación sobre la injerencia británica y el papel desarrollado por Gibraltar en la Guerra Civil Española y sus consecuencias, cuyos primeros resultados fueron publicados en el 2018 en la obra Franco en Gibraltar, marzo de 1935, antecedente, desarrollo y consecuencias de una conspiración silenciada. Este es un libro que es bastante interesante y a los que os interesa el tema os lo recomiendo porque a mí me gustó muchísimo. Igualmente, otra línea de investigación a la que viene desarrollando su trabajo está centrada en el Gibraltar de los Austrias. También colabora habitualmente en la mayoría de las publicaciones de la comarca del Campo de Gibraltar dedicadas a investigación histórica, en las revistas Amoraima, en Aljaranda, en Alcantil y en revistas multidisciplinares como el Cultural de la Línea. Participa también ha participado en el Archivo de San Roque, en el estudio de sus fuentes documentales, y de esta investigación que realizó para el archivo, pues tuvo como resultado la publicación de las ordenanzas de Gibraltar 1525-1623 en 2006. Esa es una obra de la que Pepe Veneroso es autor, y también en varios proyectos como el proyecto Tarifa 2010. Recientemente, en diciembre de 2021, ha participado con el artículo titulado Aproximación a la conquista árabo-musulmana de la península ibérica en 711 a través de la toponimia, en el último número de la Revista Iberoamericana de Lingüística, a través de la Universidad de San Antonio de Tesa. Intervino en el proyecto Estudio de Excavaciones Arqueológicas en Bilbilis, campaña 1998, forma parte del Consejo de Redacción de la revista LACI, en la que trabaja en una línea de investigación sobre el Gibraltar de los Austrias, es miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y también es miembro fundador del Ateneo de la Bahía del Campo de Gibraltar, en el que coordina las sesiones de Historia y Costumbres y Tradiciones. Y bueno, como digo, ya este es un pedazo de currículum que avala un poco su valía como historiador y que un poco nos habla de los intereses, sobre todo en esta temática del año 711, que creo que van a ser muy interesantes. Después, cuando acabe la conferencia, pueden darse un paseo por el museo, subir a la segunda planta. Siempre dejamos un tiempecito para que vean un poco los fondos de que disponemos. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.
quiero mostrar mi agradecimiento a la Delegación de Cultura, al Museo Municipal de San Roque y a todas las personas que han hecho posible que hoy esté aquí, en particular a César Aldana y a Alicia Ramos, que esta magnífica labor viene realizando en el ámbito comarcal, en el ámbito cultural de la comarca. Y por supuesto a todos los asistentes por el interés mostrado en la comunidad. Es para mí un honor y un auténtico placer estar de nuevo en la ciudad de San Roque, iniciando una serie de conferencias relacionadas con la tesis doctoral que defendí hace 2 meses y que tiene por título una revisión de la entrada de los árboles en la península ibérica en 711, la batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Como en otras ocasiones, al final de la exposición intentaré responder a todas las preguntas que tengáis. Bien, dada la complejidad del tema a tratar, pero paso sin más dilación a la exposición. La entrada de los grupos árabo-bereberes en la península ibérica en 711, en lo que sería una etapa en la expansión del Islam, fue uno de los acontecimientos más destacados de la Edad Media, marcando el devenir histórico peninsular. En este proceso, el arco de la bahía alcanzó un gran protagonismo en la llegada y en los primeros pasos de Al-Ándalus, siendo escenario de una serie de sucesos. En concreto, en las tierras del actual término municipal de San Roque, tuvieron lugar los primeros desembarcos de bereberes a cargo de Tari Ben Sillá y también el enfrentamiento entre las tropas invasoras bereberes y las visigodas en 711. Al contrario de lo que inicialmente se pudiera pensar, no existe mucha información sobre la entrada de estos grupos y la que se posee aparece de forma dispersa y fragmentada. Tampoco existe un número importante de trabajos específicos sobre este asunto, en particular que hagan referencia a detalles concretos de los primeros momentos de la invasión. Una primera aproximación y análisis superficial de la fuente señala que no existe uniformidad, ni siquiera muchas veces semejanza, en puntos tan esenciales como las fechas, los protagonistas y las autorías, el desarrollo secuencial de los hechos, el lugar o los lugares de los desembarcos y del gran enfrentamiento, las características de la zona, etc. Esto puede ser en gran parte debido principalmente al desconocimiento que la mayoría de los autores tenían de estas tierras. En esta ocasión nos centraremos básicamente en la problemática existente en torno a la batalla de Tari Ben Sillá y Rodrigo en julio de 711, fecha en que la fuente coincide casi en su totalidad, pero no así en cuanto al lugar exacto del enfrentamiento, que a lo largo de la historia ha sido y continúa siendo uno de los temas más debatidos. Un lugar que tradicionalmente y de forma mayoritaria, diría que incluso empecinada, ha sido localizado a orillas del río Guadalete. Lo que se va a poner a continuación es parte de la citada tesis y es un intento de desechar, espero que definitivamente, Guadalete como escenario de la renombrada batalla y plantear otra propuesta para ubicarla en las inmediaciones del río Guadarranque. Para esto es necesario, como solía decir un antiguo profesor mío al comenzar una exposición, ¿cómo podemos llegar a saber lo que a continuación vamos a decir? Y siempre argumentaba lo mismo, ¿no? Por las fuentes, porque en efecto toda investigación histórica que tiene que estar basada en una imprescindible consulta de las fuentes que deben ser analizadas previamente con rigor para comprobar la veracidad y la fiabilidad de la información que ofrece, a veces, como en este caso, cotejando la información extraída o lo que todavía es observable sobre el terreno. Así que comenzaré mi exposición echando una ojeada a las principales fuentes que nos hablan directamente del suceso. La primera noticia que hace referencia a la batalla, ateniéndonos a la cronología de los textos conservados y que no forma parte de alguna recopilación anterior, la encontramos en la Crónica mozárabe de 754. Su valor histórico reside esencialmente en que fue escrita poco después de los hechos y su autor conoció de primera mano la trascendencia del primer siglo. La considero la principal fuente de información para conocer la primera mitad del siglo VIII. Esta crónica sitúa el enfrentamiento en las montañas trandustinas. Estas montañas, las trandustinas promonturis de la fuente, son situadas en la periferia de la ciudad de Giulia Travitta, particularmente para mí del promontorio de Gibraltar. Incluso
la propia morfología de este peñón, que presenta en la cresta 3 elevaciones o picos que destacan en su conjunto, puede justificar con rotundidad la utilización del plural en la citada Tramuntina y Tramuntina. No obstante, la opinión más extendida señala que los dos promontorios más relevantes de Traduzca son Punta Carnero y el susodicho Peñón de Gibraltar. Cuando en esta crónica se hace alusión a este topónimo, lo está indicando sin duda que las tropas visigodas se dirigieron con certeza a aquella población, Gibraltar, y que el enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la bahía. La siguiente referencia conocida y clara, manteniendo el orden cronológico, es dada por Aljaca, ya en el siglo IX, al señalar que el encuentro se produjo en un lugar llamado Saduna, refiriéndose a la cura o demarcación territorial y no a la ciudad, junto a un río conocido por Wadi Hakim. Contempla las tierras de la cura del Yazir al-Hadra todavía integradas en la de Saduna. Por lo tanto, al señalar el Wadi Hakim puede estar refiriéndose a un río muy cerca del Yazir al-Hadra, de tal manera que la identificación de este río con el Guadarranque es bastante probable, o incluso hacerlo con el actual Palmonia tampoco debe ser desechado. Sabemos que Tarek bin Ziyad le acompañaba en la incursión una tal Hakim, una Walat, es decir, una esclava madre de uno de sus hijos, llamado Hakim, situación que justificaba la posesión de ciertos favores y privilegios. El estatuto de Walat suponía una categoría jurídica pura y exclusivamente islámica, que podía alcanzar cualquier yawari, o esclava concubina, que engendrase un hijo varón de su propietario, siempre que fuese reconocido por él, lo que comportaba la obtención de unos privilegios que les ponía en situación de superioridad sobre todas las demás concubinas. Por esto, no sería descabellado considerar que en honor a una de estas esclavas con la que pudo haber tenido un hijo varón, quizá el primero, llamado Hakim, Tarek le diese su nombre a un lugar tan simbólico como es considerado el de la gran victoria sobre los visigodos y el inicio de una gran conquista. Creemos que Wadi Hakim debe ser identificado con el río del lago que posteriormente sería conocido como Guadarranque, siendo Wadi Hakim la denominación bereber de Guadarranque. Posteriormente, Ben al-Qutiyya, en el siglo X, descendiente de godos, señala como lugar del enfrentamiento Guadivaca o Guadibec, que ha sido identificado con el Barbate o con el Salado de Comín, en la altura de Saduna. Sin embargo, creemos necesario aclarar con respecto a Ben al-Qutiyya que sus referencias deben ser tomadas con muchísima cautela. De hecho, su obra fue transmitida de forma oral y de memoria a sus discípulos, y es de suponer que sus fuentes tendrían ese mismo origen. En los Akbar, otra obra fechada a mediados del siglo X, aunque algunos fragmentos fueron escritos ya en el siglo VIII, se ubicaba el enfrentamiento en el lago, Al-Buhayra, de Al-Yazira al-Hadra. En concreto, señala, encontrándose los militares que habían permanecido en Algeciras, en un lugar llamado el lago, y pelearon encarnizadamente. A partir de los Akbar, la ubicación del enfrentamiento en el Guadilaco se fue generalizando, situándose habitualmente este término en la cura de Saduna, siempre sin hacer corresponder directamente el término Guadilaco con Guadalete, como posteriormente se haría, y traduciéndose en la mayoría de los casos simplemente como Río del Lago. También Ben Hayyan, siglo X, siglo XI, cita Guadilaco, pero ubicándolo en tierra de Algeciras. Es el arzobispo Jiménez de Rada, en 1243, quien concluye en su obra De Rebus Hispaniae que el encuentro se produce en el Guadilaco de las fuentes musulmanas, y al transcribirlo como Badalec, Guadalec o Guadalet, investigadores posteriores que siguieron la misma línea de investigación lo identificarán, no olvidemos, más de 500 años después del suceso, con el Guadalete que conocemos actualmente. Este lugar prevalecerá sobre los demás durante más de 7 siglos a raíz de la aparición de la obra de Jiménez. Desde el siglo XIX se produce una revisión del tema con distintos planteamientos. Especialmente la discusión gira sobre la transcripción de forma mayoritaria en la fuente de Guadiveca en vez de Guadilaca, olvidándose ya prácticamente la forma Guadilaco, como hasta esa fecha había venido siendo considerado, identificando algunos autores, como he dicho, el Guadiveca con el río Barbate o río de Vejer y otros con el Salado de Comín, alejando en ambos casos la acción del Guadalete.
pero la ubicación de la batalla en el Guadalete fue poco a poco afianzándose. Así lo defendieron en el tránsito del siglo XIX al XX, entre otros estudiosos del tema, Simonet en 1897 y Simón de la Rosa en 1911. Y a partir de 1944, Sánchez Albornoz, que había rectificado, puesto que todavía en 1934 aceptaba la ubicación de Guadiveca y Tajanda, convirtiéndose en su más firme defensor. Creo imprescindible destacar, antes de proseguir, lo siguiente. No sabemos con certeza cuándo se trueca el término Guadilaco por Guadilaca, cuestión nada baladí, pero sí cuando se hace de forma generalizada, con la publicación en 1944 de un trabajo de Sánchez Albornoz titulado Otra vez Guadalete y Covadonga, del que ahora hablaremos. Pienso que el autor lo hace conscientemente para argumentar la correspondencia de este hidrónimo con la antigua ciudad de Lácar, afianzando su teoría como férreamente defendió y por ende con el Guadalete. En 1967 se produce un cambio significativo en esta investigación, marcando sin duda un antes y un después, pues Joaquín Valver, a tenor de una nueva relectura de la fuente y apoyándose en otras nuevas descubiertas, señala como lugar de la batalla otro río, el Guadarranque, trasladando la acción a la zona por donde se produjo la entrada de los grupos árabo-bereberes. Pero a la hora de describir y analizar el enfrentamiento, adolece de un gran desconocimiento de la geografía y la toponimia de la zona, desconocimiento que ha sido rasgo común en muchos de los investigadores que han tratado hasta la fecha esta cuestión. Igualmente, el profesor Riu señaló la conveniencia de Guadarranque como ubicación de la batalla, pero cayendo también de nuevo en errores geográficos y toponímicos. En definitiva, y a pesar de lo expuesto, reduzco a 3 los posibles escenarios de la batalla, señalándolos como los más importantes y verosímiles, y ciñéndonos así a las fuentes más antiguas: la montaña de Agustina, que aparece en la crónica mozárabe de 754, el río Junjaquín, citado por Arraca, y el lago referido en los Abba Mainú. Menciona aparte de la cesta Guadiveca Guadilaco de Benalcutilla, que bien puede ser el resultado de una palabra híbrida del árabe y del romance, el denominado román andalusí por el profesor Corriente, y que hace referencia simplemente al río del lago. Se debe otorgar una mayor credibilidad, al menos inicialmente y teniendo en cuenta la cronología, al lugar que aparece en la fuente, conservada por vía directa más próxima a los hechos acaecidos en 711, la crónica mozárabe de 754, siempre considerando el lugar por donde se efectuaron los desembarcos de los grupos árabes, es decir, el entorno de la actual bahía de Algeciras. Asimismo, de las posibles ubicaciones más aceptadas, creo que ciertamente las montañas traducinas están claramente identificadas, no así el río Junjaquín, a pesar de lo explicado antes. En cuanto al lago, dio habitualmente y de forma generalizada con la laguna, reconociéndolo con la laguna de la Janda, por ser el espacio de agua cerrado más importante en toda esta zona. Este lugar ha competido como escenario del enfrentamiento con el Guadilaca, siempre identificándolo con el Guadalete, el que más defensores ha tenido y sigue teniendo en la actualidad. Ahora bien, la investigación que he desarrollado durante estos años, interpretando en muchos casos los hechos, cotejando los diversos textos, inquiriendo una lógica interna y sobre todo haciendo corresponder los datos extraídos y aclarados con los acontecimientos y la toponimia de la zona estudiada, permite plantear otra propuesta acerca del escenario de la trascendental batalla, un escenario que sitúo en las inmediaciones del río Guadarranque. Es otra ubicación, quizá no del todo novedosa, puesto que anteriormente, como he advertido, ya lo hicieron otros investigadores, Valver y Riu principalmente, pero pienso que sí lo es en cuanto a la precisión que creo mostrar del posible escenario y del desarrollo de la acción. Pero antes de analizar este planteamiento, debemos acometer con detenimiento por qué he desechado la ubicación habitualmente más aceptada de Guadalete. Con frecuencia y durante muchos años se han venido admitiendo de forma generalizada algunas cuestiones referentes a la entrada de los grupos árabo-bereberes en 711 como consecuencia de la utilización, a menudo de forma deficiente, de traducciones más o menos exitosas y fiables, es decir, de fuentes indirectas. Esto ha provocado que se hayan cometido muchos errores e inexactitudes a lo largo del tiempo, sobre todo de interpretación
por parte de traductores y estudiosos. Errores que han producido una y otra vez, aceptándose como válidos algunos datos y hechos sin más. Es decir, sin que nadie acudiese a la fuente primigenia para verificar o, en su caso, corroborar la autenticidad de la información y, si era errada, rectificarla. Es lo que ocurre en el caso de la localización de esta batalla. Se ha aceptado, y aún continúa siendo así, de forma extendida y mayoritaria para su ubicación el actual río Guadalete. Una cuestión previa que cabe señalar antes de continuar es la problemática de las formas híbridas existentes en la toponimia andalusí. Hay que tener en cuenta que en la península ibérica la lengua árabe adquirió unas peculiaridades que dieron lugar a una forma dialectal que desde el campo lingüístico es denominada andalusí. De otra parte, no debe ser despreciada la aportación lingüística del bereber, puesto que al menos hasta bien entrado el siglo IX su uso debió de ser bastante importante en la península. Por esto, muchos de los topónimos manejados en este estudio no tienen una clara etiología, sino que presentan una forma híbrida de distintas lenguas presentes en la península. Así aparecieron una gran cantidad de términos como andalusí que son visibles en la toponimia de nuestra zona, como pueden ser los casos de Fonteta, del latín fonte y del árabe tal, Guadacorte, del árabe guadí y del latín colorte o cortes, etc. Ahora bien, vamos a centrarnos en los aciertos y contradicciones de la ubicación de la batalla en Guadalete. Ya se ha comentado que la primera vez que se hace referencia a este lugar como escenario de la batalla, desde que Sánchez Albornoz lo afirmase, fue en 1243 en la obra de Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, cuando es identificado el Guadalaco, o río del lago, de la fuente con el citado Guadalete. En realidad, la ubicación del Guadalete fue poco a poco afianzándose, pero es a partir del pensado estudio de Sánchez Albornoz cuando prevalece sobre los demás. Un magnífico trabajo en el que el autor trueca conscientemente el término Guadilaco por Guadilaca para argumentar su defensa y hacerlo corresponder con la antigua ciudad de Laca, una ciudad que silencia en la fuente y de la que apenas existen vestigios, y ni se tiene todavía confirmación sobre su exacta ubicación, como ahora veremos. Si le realizamos un mero análisis a su planteamiento, se aprecia la debilidad de los fundamentos en que se basa Sánchez Albornoz para identificar el Guadalete con el lugar donde se le produjo la batalla. Para mí, gran parte de lo que expone en el citado trabajo es cierto. El problema reside, y también algunos errores, en que su planteamiento arranca de unas premisas inexactas que conducen inexorablemente a conclusiones equivocadas, como se va a intentar explicar aquí a través de su análisis. Es de destacar que la argumentación de su hipótesis sobre los sucesos recalca varias veces posibles errores de copistas, traductores, autores, etc., que en mi opinión sirven más bien para justificar y sostener su empecinada postura que para aclarar la cuestión en sí. De este modo, afirma que Laco es un error de un copista de Al-Minjari, que tenía que haber traducido Laca, porque señala que se equivocaron todos los autores musulmanes que escribieron Guadilaca, es decir, río de Laca. La aceptación de Laca es sin duda capciosa para relacionar y acercar así este topónimo con la antigua y enigmática ciudad romana de ese nombre, por lo cual hablará repetidamente de Guadilaca y no de Guadilaco, que hubiese sido, siguiendo la fuente, lo más exacto y correcto. De este modo, defiendo ya de inicio que el Guadilaca no se corresponde por deformación o evolución toponímica con el Guadalete, y sí, como más adelante veremos, geográficamente con el Guadarranque. Hay que tener en cuenta que en las fuentes más antiguas aparece el término Albufera para señalar la batalla o el encuentro del río del lago. Considero que cuando se menciona Albufera no solo puede referirse al lago, albufera, marisma, sino que además tiene otro significado no menos importante como es el de mar pequeño e incluso el de bahía. Se debe tener presente que Albufera es una forma diminutiva del létigo ba, que significa mar, por lo que la posibilidad de identificar el lago de los textos con la actual bahía de Algeciras, en definitiva un mar pequeño, un mar menor, un marecito, no debe ser desechada de tal manera que el río del lago, es decir, el Guadalbujaira o Guadilaco de la Fuente, porque además la voz lago era usada en romance para referirse al lago,
se correspondería sin duda con el Guadarranque, su principal río, tanto por su caudal como por estar ubicada en su desembocadura la ciudad más antigua, Cartella, y el término lago con dicha bahía. Textos posteriores señalan al Guadarranque con la forma Guadalquivir, río grande, apelando sin duda a la bahía. Esta consideración puede estar, entre otros testimonios y razones, avalada por el citado Al-Inyadi, del siglo XV, basándose en la información del geógrafo Al-Bahar, segunda mitad del siglo XI, que al describir a Cartagena Al-Yazira llama su río el Guadarranque, Guadi al-Bahar, es decir, río del mar. Así es recogido por el edil provenzal y también en algún momento es llamado Guadi al-Ramá, río de la arena, como señala Pedro Salmenta. Begallán, siglo X-XI, citado por Al-Makari, siglo XVI-XVII, habla del río del lago, de la tierra de Al-Yazir al-Hadra, de la costa frontera al lugar por donde entraban los musulmanes, es decir, el Mayá o paso de la bahía, por lo que localizan el enfrentamiento en las inmediaciones de esta. Pero existen dos pasajes que considero importantes para mi propuesta. En el primero, extraído de los Alba, aparece: escribió Tariq a Musa pidiéndole más tropas y dándole parte de que estaría hecho dueño de Algeciras y del lago. En el segundo, obra de Al-Makari, tomado de otros textos anteriores, consultado a los que tuvo acceso, se señala: había tomado Tariq al-Yazir al-Hadra, un puerto de Al-Ándalus, quedando en su posesión el paso a este país, que había sometido su distrito hasta la bahía, al-Bujaira, pero que Roderico estaba ahora avanzando contra él con una fuerza que no estaba en su poder resistir. En ambos textos queda claro que la Bujaira no puede ser en ningún caso bajando, como tradicionalmente se ha afirmado, y que cuando se cita al-Yazir al-Hadra se está refiriendo a la ciudad y no a la cura. Sostengo que aquí al-Bujaira, lago, adquiere sin duda un mayor sentido si se interpreta por bahía, como he dicho antes, y este adueñarse del lago que correspondiese en realidad en el dominio de la zona que lo bordea, es decir, todos los enclaves y asentamientos del arco de la bahía, Gibraltarí, Gibraltar, Cartella e incluso la propia Gibraltaruta. Ahora bien, se ha olvidado con muchísima frecuencia que el primero que recoge el término Guadilaco es Ben al-Qutiyya, descendiente de godos, y que también que debía emplear también habitualmente términos en la lengua nativa de sus ancestros, utilizando muchas veces palabras híbridas como antes se mencionó. En este caso en concreto, cambió el término árabe de Al-Bujaira por el románico lago para referirse al lago o río. Para mí, cuando en la fuente así lo señala Al-Inyadi aparece Guadilaco, lo hace de forma apelativa o genérica, o forma de perífrasis, indicando solo y simplemente río del lago, bien como río que alimenta el lago, bien como río desemboca en el lago, o claramente, y para mí más correcto, principal río del lago. Y es posible que hubiese varios hidrónimos con el mismo nombre, pero para Sánchez Albornoz, el río Guadilaco de la fuente debe su nombre a una antigua población romana conocida como Laca, que localiza en el curso medio del actual Guadalete. Aunque al menos aparentemente, contemplando que Guadalete provenga de Guadilaco y que este término signifique literalmente río del lago, parece más probable que la forma Guadalete esté más relacionada con un lago y no con una ciudad. Si tenemos en cuenta que como lago en las proximidades y en relación con este río solo se conoce el lago Ligustino, término que al parecer es mostrado por primera y única vez por Avienno en su obra marítima, siglo IV a.C., es tentador hacerlo derivar de aquí, pero evidentemente este espacio lacustre hace clara referencia al estuario del Guadalquivir. Ningún geógrafo antiguo, ni anterior ni posterior a la conquista romana, hizo referencia a este lago lacustino. Ni la fuente de Estrabón, ni Plinio, ni Mela, ni Ptolomeo hicieron mención de este hidrónimo, por lo que raramente se podría relacionar el nombre de Guadalete con este espacio lacustre. Algunos autores, como Pemán y Gabala, identifican el siglo Castellesi con la bahía formada por el estuario de Guadalete y advierten que los pobladores de la zona lo conocerían simplemente como el lago, por lo que bien podría estar relacionado con esto. Pero
Entremos en el análisis de la obra de Sánchez Albornoz, otra vez Guadalete y Covadonga, en mi opinión, origen de todo este desconcierto y sin duda la más destacada en la defensa de Guadalete como escenario de la batalla. El autor parte para su explicación básicamente del siguiente texto: Cunque venissem a Furium, qui Guadalete dicitur propria Acirona, quae non sed dicitur de alias parte sedi exequitur africano. Es decir, y habiendo llegado al río que se llama Guadalete, cerca de Acirona, que ahora se llama Jerez, el ejército africano acampó en la otra orilla, situando la acción cerca de la actual ciudad de Jerez. Para él, Jiménez de Rada fue el primer historiador que identificó el río de la batalla con el Guadalete y advierte además que de esa deducción no puede dudar. Realmente, en alguna de las versiones más antiguas de Reus Gesti aparece la forma Bedelac y al margen del texto, en una anotación, la forma Guadalete, cunque venissem fluminis Bedelac propter Jerez. Es decir, y cuando llegaron al río Bedelac cerca de Jerez. La primera duda que nos asalta en esta cuestión sobre la localización de la batalla es esta: ¿se debe identificar Bedelac con el Guadalete? Según Menéndez Pidal, Jiménez de Rada obtuvo el hidrónimo Badalac o Badelac, si no la tenemos, lo dicho anteriormente, Bedelac, o como señala Sánchez Albornoz, Guadalac o Guadalete, del historiador andalusí Al-Razi, y debido a la confusión existente en los textos entre la grafía C y T en el siglo XIII, algunos autores que siguieron al toledano interpretaron Guadalac o Guadalete, tal como es señalado en la obra más consultada durante años, la Primera Crónica General. Sánchez Albornoz indica al respecto algo que creo fundamental resaltarlo, pues puede dar la clave para entender esta cuestión. Menéndez Pidal ha atribuido a un error de lectura de un códice de la obra del arzobispo la aparición de la voz Guadalete en la Primera Crónica General. Si esto es así, lo que casi con absoluta seguridad parece ser evidente, debemos aceptar que el origen de la ubicación de la batalla de Guadalete nace del error de un error de un copista. En el texto primigenio aparece la voz Bedelac y solo de forma anesa y como corrección Guadalate. Ninguna de las fuentes manejadas por Sánchez Albornoz menciona Guadalete como tal, tampoco ningún texto anterior a la obra de Jiménez de Rada. Nadie, ni autores musulmanes ni cristianos, llaman Guadalete al río de Jerez. Por otro lado, no hay que olvidar que la forma más usada y supuestamente derivada de la voz Guadilaco, Guadalete, Guadelac y Guadalaque, aparecen en fuentes cristianas en 1253, 1264 y 1265, en ese orden, mostrando que tienen visos de ser copiados unos de otros. Ahora bien, hay que destacar que en su obra Sánchez Albornoz centra la atención en la ignota ciudad de Laca y su hipotética localización. Para él existió sin duda en época romana una ciudad lavética llamada Laca, de la que hace derivar el topónimo Guadilaca, o sea, el Guadilaco de la Fuente. Se basa para afirmar su existencia esencialmente en unos restos anfóricos hallados en el monte Testacio y resalta la importancia de su número alegando que confirmaría que dicho enclave se encontraba en una zona muy rica en aceite. En mi opinión, estos restos son insuficientes para extraer conclusiones, además de que la presencia de recipientes olearios de la Bética en ese lugar no puede ser concluyente en el caso de Daca. Señala el bueno de don Claudio que de ahí a que una población de tal riqueza e importancia se diese su nombre al río de la batalla entre Tares y Rodrigo. Silencia, sin embargo, de forma intencionada, esta ciudad desapareció aproximadamente unos 500 años antes de que se diese dicha batalla, por lo que la permanencia en la memoria colectiva debía ser por lo menos dudosa y su relevancia aún más. Pero creo que donde reside uno de los errores más graves de Sánchez Albornoz al identificar el Guadilaco de la Fuente con el Guadalete actual es al basarse fundamentalmente en un texto de Almiñari, que habla de una ciudad llamada Laco, del distrito de Sidonia, junto a cuyo río fue vencido y muerto Rodrigo, que añade estos tres detalles. Fue construida por Octavio, quedaban de ella ruinas y poseía una fuente termal. Estamos hablando de un autor que escribe en el siglo XIV, 600 años después de los sucesos. Señala además Sánchez Albornoz
que el hecho de que denomine a la ciudad Laco y no Laca se debe a un error que atribuye a sus traductores o copistas, apoyándose en que todos los autores musulmanes llaman al río Guadilaca no Guadilaco, lo que no es cierto, o al menos totalmente. Se sirve, por lo tanto, de un posible error ajeno para argumentar y sostener sus planteamientos. A mi juicio, el error no es de quien considera la voz Laco, sino todo lo contrario, es decir, de quien adopta la forma Laca. Es un error importante y sumamente decisivo por las consecuencias que han derivado y que se han mantenido a lo largo de los años. Simonet, en un intento de explicar esto, señala que el término Laca denominaba un río de la antigua demarcación de Asidona y que pudo además así por estar cerca de la laguna de la Janda, lo que me parece poco creíble, ya que su lejanía, más de 50 kilómetros, que identificamos dicho río con el Guadalete actual, impide que sea una respuesta sólida para llamarlo río del lago. En realidad, la voz Laca no es reconocida como tal en las fuentes clásicas, ni literarias ni epigráficas, relativa a la Bética. De ahí la dificultad de su identificación. El propio Sánchez Albornoz señala que Laca no es un asentamiento reconocido. Por lo tanto, ¿qué relevancia puede llegar a tener en realidad todo esto? Que existió un lugar que no debió de ser muy importante cuando es ignorado por las principales fuentes clásicas, en el que se pasaba aceite para ser exportado y que al parecer, basándose en una serie de trozos de recipientes afónicos, aparece como nombre del lugar de origen Laca en 3, Lac en 6 o 7, Laci en 1 y Lac en 8, para determinar la existencia de una ciudad que daría nombre a uno de los ríos más importantes de la Bética, que además, con absoluta certeza, si recorría o en sus inmediaciones poblaciones importantes y bastante conocidas como Grazalema, Arcos, Jerez, El Puerto, y no dieron nombre al río cuando hubiese sido lo más lógico y habitual. Además, planteo, Isilac, Olac o Laci fueron una simple contracción de la ciudad de Lasico, Casares, o Las Chilis, Corinto, o que perteneciese a la Cobriga, el lago Portugal, o con mayor probabilidad a la célula en Grazalema. Pueden ser muchas las posibles referencias, la cuestión no está nada clara. Tenemos también otro topónimo parecido, Lácar, cerca de Lleida, enclave rico en olivares y con abundante agua. Son numerosos los potenciales candidatos, porque de todo es sabido que la frecuencia con las que aparecían construcciones y los textos ha originado bastante confusión a la hora de las identificaciones. Por otro lado, debemos tener presente que las alfarerías generalmente no estaban vinculadas a una villa, por lo que se puede afirmar categóricamente que exista una correspondencia entre las inscripciones y las ciudades. A veces en las ánforas olearias béticas del tipo del Servente figuran indicaciones de Fundia, de Friginal, de Figuri, en algunos casos mezclados en un mismo sello, que no se sabe con certeza todavía su significado real. Asimismo, Sánchez Albornoz en su argumento señala que la mayoría de las fuentes fija el enfrentamiento en la cura de Saduna, pero esto no debería ser determinante porque la cura de Algeciras se creó a partir del Comitato Juliano y no sabemos con certeza cuándo se produce la decisión entre las demarcaciones territoriales de Saduna y Algeciras. Es decir, lo que realmente habría que determinar, porque tiene su trascendencia, es cuándo señala Algeciras como cura disgregada de Saduna. De este modo, y definitivamente, creo que es muy probable que existiesen en la zona estudiada al menos 3 Guadilacos. Insisto, no Guadilaca. El de la Ensenada de Cádiz, que posteriormente sería denominado Guadalete, el de la Janda, río de Beca, que en este caso la ciudad sí contaba con entidad suficiente para dar nombre a su río que pasaba a sus pies y que posteriormente sería conocido por Bernate. Y el de la Bujaira, Bahía de Algeciras, el Guadarranque, escenario para mí del enfrentamiento entre Cádiz y Sillán y Rodrigo en julio de 1711. Otro argumento esencial que aduce el profesor alborense para la mención de Laca me parece sumamente frágil, la existencia de una fuente termal, porque es que toda la zona es rica en manantiales. Omite el autor en la defensa de su tesis por desconocimiento o por no prestarle importancia que además de la fuente santa, en las inmediaciones de Algeciras existían algunas todavía perduran, varias más en la zona, en particular en los alrededores de la bahía. En concreto,
Hay una junto al Guadarranque, conocida como Fonteta, que además de fuente originaba una laguna de agua dulce muy apreciada en la antigüedad. Y también en sus edificaciones existieron hasta el siglo XIX unos baños de aguas medicinales en Miraflores, a escasa distancia de Fonteta y del Guadarranque. De todo esto podemos extraer varias conclusiones que comparto. No existe ninguna evidencia de que el enclave romano de Laca permaneciese activo al principio del siglo VIII, ni tampoco que el topónimo pudiese conservar aún la importancia suficiente como para dar nombre a un río de la envergadura del Guadalete 300 años después. Estoy de acuerdo en que Guadalete debe ser identificado con el río, con el término Guadilaco y no con Guadilaca, pero en el sentido genérico de Río del Lago, al igual que se puede hacer corresponder con el Barbate o el Guadarranque, y por lo tanto no es indicativo de que esté allí donde se produjo la batalla. También defiendo que la ubicación de la batalla es fundamental el factor estratégico militar. Es impensable desde el punto de vista militar que presente batalla un ejército, el bereber, que apenas cuenta con caballería, es decir, prácticamente a pie, como refieren las fuentes, a la caballería más capacitada del momento, a la visigoda, en un lugar que tampoco acompaña para este tipo de enfrentamiento, pues se trataría de una planicie cercana a la ribera de un río, de difícil posicionamiento y defensa para los infantes, al no existir elevación y defensa mural del núcleo o población significativa que le parapetase del ataque visigodo, y más de 90 kilómetros de distancia de su retaguardia. Recordemos, instalada en las inmediaciones de la bahía, hablamos de Llobregat y Cartella como principales núcleos de referencia, la zona de Gondo, Guadalquivir y Gibraltar, en concreto la llamada Sub-Al-Arab o muralla de los árabes, como último reducto para un repliegue de tropas en busca de refugio ante más que un probable resultado adverso de la batalla. En resumen, y para concluir este análisis sobre el planteamiento de Sánchez Albornoz, diré que identifica el Guadilaco de las Fuentes con el Guadalete, basándose principalmente en que este término, que lee Guadilaca, deriva de la antigua ciudad romana Laca, enclave que no aparece en ninguna fuente clásica, incluso se llega a dudar de su existencia, y que según él, dada su importancia, dio nombre al río que la atravesaba. Solo parece citarse en un fragmento de ánfora allá del monte Testaccio y en un pasaje de Aluviano, que señala que era una ciudad que tenía gran cantidad de olivares, una fuente termal, y que en esa fecha que escribe el autor, siglo XIII-XIV, todavía era visible sus ruinas. Además, sostiene que Laca derivó a Laco por una mala lectura o traducción de los copistas. Igualmente, por una mala lectura, el Guadilaca pasó a Guadalajara, y de ahí a Guadalajara, dando finalmente el topónimo Guadalete. Así podemos concluir afirmando que la ubicación en Guadalete es errada. No tengo duda de que se trata de un error de interpretación, una interpretación cejada y muy subjetiva. La expresión genérica de Río del Lago, Guadilaco, la hace corresponder Sánchez Albornoz con Río del Lago, fundamentándose en un antiguo asentamiento romano de difícil e insegura localización y de muy poca importancia a tenor de los escasos vestigios arqueológicos encontrados, y sobre todo del absoluto silencio que ofrecen las fuentes al respecto, que para don Claudio es mera consecuencia de su mala fortuna, lo cual dice bastante de la fragilidad de su argumento. A diferencia de Guadalete, descarto rotundamente la Janda como escenario de batalla, pues solo ofrece, a mi parecer, argumentos toponímicos, ni por geomorfología, ni por razones geoestratégicas, ni tampoco logística, reúne condiciones para localizar una batalla de las características que refiere la fuente, y con una fuerza tan desigual. Tampoco tiene mucho sentido si se conoce mínimamente el terreno. Incluso es posible que la identificación de la Janda como lugar de la batalla se deba a la confusión existente durante años de hacer corresponder Cartella con Tarifa. En mi opinión, se confunden tres topónimos: Algeciras Tarifa, Algeciras Alhadra, Algeciras, y Cartagena Algeciras, Cartella. Bien. Yo propongo, como he dicho, otra ubicación de la batalla, las inmediaciones de la actual bahía de Algeciras, en una zona cercana a la antigua enclave de Cartella, a orillas de otro río, el Guadarranque, el más importante de lo que desemboca en la citada bahía. No se puede hablar de un hallazgo que desbarate sin paliativo todos los argumentos expuestos durante años para situarlo en el Guadalete,
sino que basándome en las fuentes conservadas, hago una lectura distinta. De este modo, reinterpreto en muchos casos los hechos, cotejando los diversos textos, inquiriéndole una lógica interna y sobre todo haciendo corresponder los datos extraídos y aclarados con los acontecimientos y la toponimia de la zona estudiada, lo que me permite plantear otra propuesta acerca del escenario de la trascendental batalla. Pero entremos en valorar al río Guadarranque como escenario de lo acaecido en julio de 1711. En primer lugar, haré referencia a la controversia existente sobre el hidrónimo Guadarranque. Hay que tener en cuenta, como antes se ha dicho, que los Atlas aparece referido al lugar del citado enfrentamiento simplemente como un lago, señalando que Rodrigo y Tari, que había permanecido en Algeciras, lucharon en un lugar llamado Lago y que el término árabe para designar lago es Al-Buhaira, y que hago corresponder este lago, citado por la fuente, con la bahía, y por consiguiente el río del lago, Wadi Al-Buhaira o Guadilaco, mencionado en los textos, se ajustaría con certeza al Guadarranque, su principal río. También se ha comentado que los barbas indican que Tari escribió comunicándole que se había hecho dueño de Algeciras y del lago, interpretando que dominaba el arco de la bahía, y que Berindari señala que la batalla se dio en un río y que Tari mató a Rodrigo en Cartagena, Algeciras, es decir, Cartella. Por otro lado, con respecto a la etimología del hidrónimo Guadarranque, hay que señalar que es bastante complejo. Así, antes de continuar, es necesario advertir de la existencia de al menos otros dos hidrónimos en la península ibérica con el mismo nombre, y de otros dos en el norte de África, uno en Marruecos, Oued al-Ramet, y otro en Túnez, el Wadi al-Ramat o Wadi al-Med, si se considera que Guadarranque derivase del término árabe Wadi al-Ramet, hilo de la arena. Este término es muy subjetivo si se tiene presente que el principal problema que tuvo Cartella para mantener su actividad portuaria fue con casi total seguridad la colmatación del río, circunstancia está siempre presente, luego en menor grado a lo largo de su historia. Así ya en época romana, conforme se fueron empleando naves de mayor calado, pasó a ser un grave e insalvable dificultad para la navegación, ya manifiesta en la segunda mitad del siglo IV, que impedía el acceso de estas naves a su puerto, viéndose favorecido el petraducto. En otro orden de cosas, considero muy importante la regulación del uso de los ríos en la legislación romana. Así podemos establecer, siguiendo a Manuel Parodi, que los lagos de pesca referidos en el digesto, además de los caladeros en sí, contemplaba también el puerto, las instalaciones y las ensenadas donde se hallaban. En concreto, para mí, la consideración que se da a esta Cartella dentro de los lagos Quoque, Piscatorio, Portum, Incesum Dominus de Ferre, en definitiva, para el uso del término lagus en esta zona. Es decir, que el lugar generaba pesquería cuyo aprovechamiento era necesario declarar en la forma sensual, tal como figura en el digesto. Recordemos una obra jurídica de época de Justiniano. No es descabellado, por lo tanto, pensar que el nombre, con un claro matiz técnico, en época anterior a la llegada de los árboles fuese Fluvium Lacus, Quoque Piscatorio et Portum Incesum Cartellensis, porque Cartella debió conservar durante todo el Bajo Imperio y época visigoda cierta actividad pesquera, siendo el Guadarranque la principal vía de comunicación y salida al exterior de sus productos. Para los musulmanes, pronto sería el río de la arena del lago, Wadi al-Buhaira, haciendo así distinción del otro Wadi antes señalado, existente en la otra orilla del estrecho, para posteriormente, conforme se empiece a recoger la información de forma escrita y el romano andalusí sea una realidad, pienso que rescatando en parte su denominación romana, pasa a ser denominado simplemente Guadilago, formando esta voz híbrida al unirse los términos río Guadi del árabe y lago lagos del romance, aunque en un nivel más culto fuese conocido como Guadiarren Lacus Quoque Piscatorio Portu, o de manera similar que derivaría, así lo propongo como hipótesis, en Guadiarran Lac, para finalmente quedar de forma contraída y por efecto del fenómeno de Imela, es decir, por mutación fonética de las vocales en Guadiarran Lac, que dio Guadarranque. Así sostengo que era conocido este río durante el siglo VIII y buena parte del IX. Sobre un posible origen musulmán, ya te he dicho que Al-Inyali denomina al Guadarranque como Guadi al-Bar,
es decir, Río del Mar. Y claro, como se viene diciendo, teniendo en cuenta que Guadia es un diminutivo de bar, no es descabellado asociar este Guadialbar con Guadialbufay, es decir, Río del Lago, en definitiva y de forma concluyente, el Guadilaco de las Fuentes Árabes. Pero profundicemos en la propuesta de Guadarranque, en principio ciñéndonos a las fuentes más antiguas y sostengo que más fiables, centro mi atención en las que aparecen como escenario de la batalla en las montañas sanlustinas, el río Junjaquín y el lago, obviando ahora en este análisis la forma guadilaca, adjudicada supuestamente a Ben Alcutillo. Como ya se ha puesto de manifiesto, relaciono e incluso en algún caso identifico estos topónimos con el río Guadarranque. Es decir, para mí los topónimos citados indican un mismo lugar, el Guadarranque, bien como río, bien como valle. Por consiguiente, no tengo dudas en afirmar que si ponemos en relación los tres primeros lugares que nos ofrecen las fuentes del enfrentamiento, Sanlustino y Promontorio, Guadia y Junjaquín y el lago, o sea, con Gibraltar, Guadarranque y la bahía, todo se articula y coincide. Y estas referencias, estos tres topónimos, solo pueden ser relacionados a su vez en un lugar, un paraje conocido como el Chapatal. Teniendo en cuenta en su localización los datos que aparecen en los textos que indican que la batalla tuvo por escenario una planicie a orillas de un río y a poca distancia de la costa, es decir, de la bahía y de los montes de Traducta, es decir, Gibraltar, un espacio junto a un ramal de la calzada romana que transcurría por la margen derecha del río Guadarranque, cerca de un vado, y esta calzada unía Cartella con Córdoba y lo que proporcionó a Tari la necesaria ventaja táctica. Pero no solo son razones toponímicas las que permiten sostener mi tesis, sino que también existe y de forma importante otros argumentos, en particular, como he comentado, de carácter táctico-militar y de bastante peso, para ubicar el enfrentamiento en las inmediaciones del Guadarranque. Comparto totalmente lo señalado por Charmenta en ese sentido. Es el ejército visigodo quien va a buscar al enemigo, ataca, etc. Lo cual avala una cierta prudencia de Tari que espera. Esto implica que el encuentro tuvo que darse, primero, cerca de las bases del norteafricano, segundo, en posición escogida por él, y por tanto ventajosa, y tercero, el combate fue librado por los musulmanes, primero a la defensiva, pasando luego a un victorioso contraataque. Además, no olvidemos que se trata de un ejército recién desembarcado, que apenas cuenta con caballería para enfrentarse a un ejército visigodo que tenía una poderosa caballería. De hecho, este cuerpo era sin duda su principal efectivo militar. Por lo tanto, nada hace pensar que Tari abandonase su cuartel general, que podemos situar todavía en Gibraltar, en Cartella, ya en la cercanía, o incluso en la propia Gibraltarusta. En todo caso, y sin duda, en la zona de la actual bahía de Algeciras, para combatir saliendo al encuentro de un ejército que estaría situado aproximadamente a unos 90 o 100 kilómetros de distancia, por lo que es más importante, a 2 jornadas a pie como mínimo, para como escenario del Guadalete, si es aceptado este lugar como escenario de la batalla. Asimismo, si tenemos presente, como se viene diciendo, que no cuenta prácticamente con caballería, siendo su movilidad por tanto lenta, el arreplegamiento en el interior en verano es más difícil, debido a la escasez de pasto y agua. Entra dentro de la lógica que aguardasen en esta zona, ingeniando una estrategia de combate más acorde con los efectivos con los que contaban, y además sin necesidad de cargar impedimenta y con el abastecimiento asegurado. Todo esto es sumamente importante recordarlo porque también al mismo tiempo, si se desplazaban, Tari desaprovecharía las favorables condiciones del terreno, morfología bien estable, espacios pantanosos, abundante vegetación, para explotar los recursos militares a los bereberes que le ofrecían los alrededores de su retaguardia, tanto si su base estaba en Gibraltar como en Gibraltar o en el propio asentamiento de Cartella. Siempre teniendo en cuenta que su retaguardia se encontraba muy cerca a su lugar de desembarco. Luego, tácticamente, tampoco compense otros posibles escenarios de la batalla, y sí confirmaría, a mi parecer, el de Guadarranque. Asimismo, desde el punto de vista de la estrategia militar, avanzar con poca caballería y sin cubrir los flancos era una acción bastante temeraria y de imprevisible resultado. Del mismo modo, en contra de lo sostenido por otros autores como Manso Isla, que dicen que se trata de un enfrentamiento en campo abierto en la ruta desde Cartella y la bahía de Algeciras hacia el interior, es impensable, a mi entender, que Tari, aleccionado por el cómic juliano, proyectase ofrecer un enfrentamiento directo, una batalla campal, con unas tropas integradas por una amalgama de hombres de distintas tribus extrañas, tal como
consiste en las fuentes y entenderá que eran los bereberes, y en claras desventajas al carecer de caballería contra un ejército más numeroso, perfectamente organizado y avesado en la batalla, el visigodo, que contaba, insisto, con buenos jinetes. Ninguno de los posibles lugares citados antes, es decir, Guadalete y La Janda, acompañan tampoco para entablar un enfrentamiento abierto y directo, pues, repito, se trataría en todos los casos de unos escenarios llanos sin ningún tipo de defensa para parapetarse y repeler el ataque. Existe, en mi criterio, otra razón justificativa más, y es la que cabe deducir de la frase de Benignario. Después de su victoria, Tari marchó hacia el desfiladero de Algeciras y después a Algeciras. El desfiladero Garganta de Algeciras, Almadí, Algeciras de la Fuente, debe ser identificado porque además sí se ha hecho durante los siglos posteriores con el desfiladero de los Greganos, que comunica las zonas altas de la actual provincia de Cádiz con el arco de la actual bahía de Algeciras. Es decir, es sin duda la verdadera entrada a los campos de esta ciudad. Por esta razón es impensable que Tari Ben Chillar presentase batalla en Guadalete o La Janda para luego regresar, desechando el itinerario más lógico y práctico para internarse en la península desde esta posición, tan usado en los siguientes siglos por las tropas castellanas en su avance en dirección a la bahía y enfilar hacia el citado desfiladero. Solo hay que ver la ubicación de los lugares descritos y la orografía de la zona para confirmar que esta suposición aflora muchas contradicciones. También me parece sumamente interesante lo señalado por Almacari. Roderico trajo todos sus tesoros y material militar en carro. Esto nos confirma dos cosas. Primero, que su itinerario debió corresponderse con alguna de las calzadas o caminos existentes, acondicionadas para el transporte rodado. Y segundo, que venía preparado al traer material militar en carro para establecer una serie. Y si estaba informado de la posición de las tropas de Tari, a las que ubicaba en Gibraltar, parapetadas en el recinto amurallado acondicionado como refugio y defensa, recordemos su radar, podría traerla para acercar este lugar. También cabría la posibilidad de que preparase el cerco de Gibraltar, que contaba con defensa, tal como se ve confirmado por Tarís Bermaní en su incursión de 710. Se suponía que Tari se encontraba allí, o incluso, aunque no se hallase, simplemente para recuperar una plaza que era considerada en esa fecha el mejor punto de desembarco de toda la zona. Descarto otra posible ubicación, la de Cartella, porque no tenía ya en ese momento ningún valor estratégico, ni siquiera defensivo. Sus puertos estaban inutilizados y sus defensas apenas existían, como parece confirmar las investigaciones arqueológicas que se llevan a cabo actualmente. Ahora bien, si se considerara que Tari se encontraba sentado en las inmediaciones de Guadalete, siguiendo de nuevo la hipótesis de situar aquí la batalla, ¿qué ciudad podría necesitar Rodrigo asediar? ¿Saduna? No lo creo porque ninguna fuente la menciona hasta el posterior ataque de Musa ben Nusayr en 750. Hay que destacar la prudencia mostrada por Tari Ben Chillar al aguardar en la cura de Algeciras Gala en Gibraltar o en sus proximidades. Pues no debemos, como se ha apuntado, descartar Castella o Gibraltar u otro lugar cercano, donde había instalado sus campamentos esperando recibir unos esfuerzos solicitados. Y no seguir avanzando como podría animar la inexistente resistencia encontrada en esa época del año sin el avituallamiento necesario garantizado. Esto creo que fue también lo que Tari sopesó y por lo que frenó su inicial impulso y probablemente, aleccionado por el conde Giuliano, buen conocedor tanto de la geografía como del potencial de la fuerza de Rodrigo, decidió aguardar en esta zona. Por último, no debemos desechar la posibilidad de que no se viese un único y gran enfrentamiento, sino de varios enfrentamientos acaecidos y concatenados en un corto espacio de tiempo, entre 7 y 10 días, y no muy distanciados entre sí, y que la memoria colectiva unió en uno solo, pudiéndose dar el primer encuentro en la zona de Guadalblanque y el último donde desapareció Rodrigo en las aguas del Guadalete, en La Janda, o en el más cercano y más probable de Palmón, en este caso reconocido como Guadalentina. Quizá, como habla Charmita, algunas de las incursiones por las proximidades de Tarifa, refiriéndose a las cuencas del Guadarranque, Barbate Rocinejo y La Janda, se está refiriendo a distintos enfrentamientos de una misma batalla. Es una posibilidad que tampoco se debe descartar. No falta quien niega que se produjese algún tipo de enfrentamiento, sosteniendo que los ejércitos no llegaron a encontrar. Para ello es impensable que llegara a producirse una batalla campal.
pero es evidente, a tenor de la información transmitida, que hubo de existir al menos un enfrentamiento de grandes proporciones. Bien, dejaré para otra ocasión la realización de un análisis en cuanto al desarrollo y el desenlace de la batalla de Guadarranque. Debo señalar que también se está a la espera de varias investigaciones que se vienen realizando, principalmente desde el campo de la arqueología, para completar esta investigación. No obstante, se invita a una próxima publicación, a la que desde aquí invito a leer, que tiene por título Guadarranque, julio de 711, la batalla que cambió la historia de España. El trabajo verá la luz en muy poco tiempo y tratará más ampliamente todo lo aquí expuesto, ya que ofrece una parte sustancial de la referida tesis doctoral defendida el pasado mes de marzo. Pues nada más, muchas gracias.